Este video ha sido posible gracias al Bialcohol Extra Neutro de Porta Hermanos. Más sobre esto en el final del video. Hoy te voy a mostrar cómo convertir manzanas en sidra. Pero no vamos a hacer la típica jugo de manzana y dejarla que fermente, porque esa técnica es completamente aleatoria. Es decir, que te puede quedar zafable, te puede quedar más o menos bien o te puede quedar un desastre. Se te puede avinagrar y te va a quedar intomable. Lo que te voy a mostrar hoy es el proceso profesional, pero hecho de forma casera. ¿Qué significa profesional? Que vamos a desinfectar nuestro jugo de uva usando sulfitos. Vamos a usar una levadura específica para este tipo de bebidas. Nada de usar levadura de pan. Sí, vamos a usar una levadura de vinificación que está diseñada para trabajar en este rango de pH y en este nivel de acidez. Vamos a utilizar nutrientes para que la fermentación se desarrolle de forma correcta. Vamos a corregir la acidez y el pH si es necesario. En fin, vamos a hacer un montón de cosas para que la sidra quede siempre bien. Es muy fácil, así que sin dar vueltas, empecemos. Primero, hacer una bebida fermentada de calidad garantizada empieza por algo fundamental que principalmente los cerveceros conocen muy bien: limpieza y desinfección. Todos los recipientes, utensilios, nuestras propias manos, todo tiene que estar limpio y desinfectado rigurosamente. Vamos a ver ahora cómo limpiar y desinfectar correctamente algunas cosas. Y de acá en adelante, cada vez que yo repita como un loro, limpiar y desinfectar esto, ustedes tienen que hacerlo como lo vamos a hacer ahora. Siempre un buen primer paso es lavarse las manos con detergente o jabón, porque obviamente van a estar en contacto con absolutamente todo. En este caso también es importante lavar las manzanas, sobre todo si no son orgánicas como las manzanas de supermercado, que son las que tengo yo en este momento. Así que laven bien todas las manzanas para eliminar pesticidas, polvo y demás. Todos los elementos como cucharas, vasos, frasquitos, tarritos, mangueras, todo lo que vaya a estar en contacto con el jugo de manzana tiene que estar limpio. Así que de vuelta, jabón, esponja, paciencia y lo limpiamos bien. Para los frascos, botellas, recipientes, lo mismo. Si es posible acá, usen un cepillo, que con esto nos ayudamos para limpiar bien todo el interior. Limpiamos bien y enjuagamos. Y el siguiente paso es desinfectar. Para simplificar, yo voy a usar un aspersor con alcohol etílico puro, así como está. Si compran alcohol en la farmacia y con esto vamos a desinfectar. Es decir, que vamos a rociar todos los elementos, nuestras manos, las superficies, todo con alcohol. Rociamos y escurrimos bien. Perfecto, gente. Ya sabemos cómo limpiar y cómo desinfectar. Ahora necesitamos lo primero, que es jugo de manzana. Lo ideal sería molerlas, tener un molino para moler manzanas y después prensarlas. Pero eso es algo que no todos tenemos en casa, mucho menos en un departamento, así que directamente las vamos a hacer jugo. Yo voy a usar una juguera, así que vamos justamente a hacer eso. Y acá ya, como les decía, empiezo a repetir como un loro. A la juguera la tenemos que lavar, limpiar bien y desinfectar. De esta forma vamos a minimizar las chances de que la fermentación después salga mal y se avinagre. Y algo importantísimo que siempre tienen que tener en cuenta es que la superficie que ustedes quieran desinfectar con alcohol tiene que estar previamente limpia, ¿sí? No se vale agarrar, tirarle alcohol a todo y listo. No. Si hay restos de fruta, restos de jugo en la juguera, por ejemplo, por más que le tiremos desinfectante, esos restos ya están posiblemente fermentados, contaminados y no se corrigen solamente desinfectando. Hay que limpiar y después desinfectar. Ahora sí, vamos a empezar y vamos a hacer jugo todas las manzanas. Yo voy a usar 8 kilos de manzana en total para obtener aproximadamente unos 5 litros útiles de jugo al final. En cuanto al tipo de manzana a utilizar, es una muy buena pregunta y muy importante, porque hay infinitas variedades y hay variedades que son específicamente para producción de sidra. El problema es que en general no se consiguen en pequeña cantidad. Entonces lo que van a hacer es comprar manzanas comunes y en lo posible tratar de usar varias variedades. Yo acá tengo 3 variedades. Estoy usando 3 kilogramos de una manzana que es bien dulce, 3 kilogramos de una manzana que es más chiquitita y más ácida y 2 kilogramos de manzana verde. Yo no voy a fermentar la pulpa. Voy a exprimirla simplemente y a sacarle todo el jugo posible. Es más fácil trabajar solamente con el jugo. Con la pulpa se puede hacer otra bebida que es un jugo especiado que queda espectacular y que lo vamos a ver en otro video más adelante. Así que suscríbanse para no perdérselo, que además de ese video se vienen un montón de videos sobre producción de bebidas que van a estar súper interesantes. Si quieren dejarle pulpa y no se la quieren dejar toda, déjenle 1 kilo más o menos. Con eso va a ser bastante más azúcar y no se va a complicar la fermentación. Les dejamos acá en pantalla la lista completa
completa de todos los ingredientes que vamos a usar a continuación. Vamos a ir explicando uno por uno a medida que avancemos y como siempre, si estás en Argentina y querés conseguir todos los ingredientes ya juntos, listos para hacer exactamente esta receta, visita nuestra tienda online, te dejamos un QR acá en pantalla y un link más abajo. Tiene envío a todo el país, se lo hacemos por Mercado Libre, así que es completamente seguro y aprovechamos para agradecer como siempre a todos los que confían en nuestros kits, que son un montón. El primero de estos ingredientes que vamos a utilizar es el metabisulfito de sodio. Esto es una sal que sirve para desinfectar químicamente la bebida. ¿Es los típicos sulfitos del vino? Bueno, esto es lo que se utiliza, a esto estamos haciendo referencia. Y lo que vamos a hacer es, cuando tengamos ya el jugo de todas las manzanas, agregar un cuarto del contenido de esta bolsita. Primero vamos a disolverlo en un poquito de agua y después lo vamos a agregar inmediatamente. Y una vez que lo hayamos agregado, vamos a mezclar enérgicamente. El metabisulfito de sodio, al igual que el metabisulfito de potasio, en un ambiente ácido como el jugo de manzana, lo que va a hacer es disolverse y se va a terminar formando dióxido de azufre, que actúa como un desinfectante selectivo. ¿Qué significa esto? Que elimina bacterias, elimina levaduras salvajes, pero no afecta a nuestra levadura, que es la que queremos que fermente. Así que es el desinfectante ideal, porque elimina todo menos nuestra levadura y no hace falta que pasteuricemos, lo cual le cambiaría un poco el sabor al jugo y no queremos. Una vez que agregamos, lo dejamos 24 horas bien tapado para que haga efecto el sulfito y pasadas las 24 horas, ahora sí vamos a empezar la fermentación. Para fermentar nos vamos a ayudar con nutrientes, ya que la manzana no tiene nutrientes suficientes para que la fermentación sea óptima. La levadura que vamos a usar tiene que ser de uso enológico. Puede ser una levadura de cerveza o algún otro tipo, pero no es recomendable. Traten de usar una levadura de sidra o una levadura de vino. La Sapsider de Fermentis, por ejemplo, funciona muy bien, o alguna levadura de hidromiel. Esta que tenemos acá es una levadura de vinificación, que anda perfecto para este tipo de bebida, ya sea sidra, hidromiel, vinos, etc. Lo primero que vamos a agregar es el nutriente. En este momento vamos a necesitar 1 gramo, que es aproximadamente un cuarto de la cantidad que trae el sobrecito del kit. Así que traten de sacar un cuarto de la bolsa y seguidamente vamos a agregar el sobre completo de levadura, que son unos 5 gramos. La levadura se puede rehidratar antes de utilizar, pero para la sidra no hace falta realmente y estas levaduras secas funcionan muy bien sin rehidratar. Así que directamente la agregamos junto con los nutrientes. Bien, ya tenemos nuestro mosto desinfectado con sulfitos, nutrido con nutrientes y la levadura ya está lista para empezar a fermentar. Lo que vamos a hacer es tapar todo esto y agitarlo vigorosamente, porque en esta parte del proceso queremos oxigenar el mosto. El oxígeno va a ayudar a la levadura a empezar el proceso. La levadura va a tomar el oxígeno, se va a reproducir muy rápido y va a empezar a fermentar de forma óptima. Así que agitamos y dejamos reposar. Pasadas 24 horas vamos a hacer algunas mediciones, así que agitamos para mezclar todo y tomamos una pequeña muestra. En el kit van a encontrar unas tiritas de pH y su funcionamiento es muy simple. Simplemente tomamos una tirita, la sumergimos en el líquido y comparamos con la escala de colores. En este caso, que no sé si se nota bien en la cámara, el pH está entre 3 y 4. Está más cerca de 4 que de 3. Y nuestro objetivo en esta fermentación es que el pH no se venga muy abajo de 3, porque alrededor de 2.5, 2.4, 2.3 la fermentación es muy probable que se estanque. Así que en cuanto veamos que el pH se viene muy abajo, vamos a tener que subirlo. Por ahora está cerca de 4 el pH, así que está bien y lo vamos a dejar así como está. Lo que sí voy a hacer es agregar un poquito más de nutrientes, otro cuarto de gramo. Mezclamos bien para que se incorpore de vuelta un poquito de oxígeno y esperamos otras 24 horas. Bien, pasadas otras 24 horas, ahora sí medimos si el pH está muy bajo, está muy cerca de 3. Y yo no quiero que de golpe se me venga muy abajo, así que voy a agregar 1/3 de esta otra bolsa. Esto es carbonato de calcio y es otra sal que nos va a servir para subir el pH. Va a contrarrestar un poco el exceso de acidez. Y también voy a agregar otra pizca de nutrientes. Voy a hacer 3 adiciones, esta ya es la tercera. Bien, después de 10 días esto ya fermentó completamente. Yo no volví a agregar nada, ni nutrientes, ni carbonato de calcio, ni nada.
Lo dejé tapado, fermentando, sin moverlo. ¿Por qué hice eso? Porque yo ya sé cómo fermenta esta sidra y ya sé que no hace falta más que lo que hice para que fermente bien. Pero es muy común en la producción de este tipo de bebidas chequear todos los días el pH por si las moscas y si es necesario agregar algún producto como el carbonato de calcio para subirlo. También es muy común chequear si la fermentación está yendo bien y si se estanca agregar más nutrientes. Hay productores que agregan también un poquito más de nutriente al final de la fermentación. Hay muchas formas de hacer esto y por eso es que el kit les va a traer un poquito de nutriente y carbonato de calcio de más. Pero si siguen los pasos exactamente como los hice yo, lo más probable es que no tengan ningún problema. Lo que vamos a hacer a continuación es filtrar el jugo para separarlo de la pulpa y de los restos sólidos utilizando un lienzo fino o cualquier tipo de tela de algodón. Lo que quiero simplemente es extraer todo el jugo posible de la pulpa y separarlo de la pulpa gastada. Y recuerden que todo tiene que estar limpio y desinfectado, sobre todo en este momento porque la sidra va a estar un poco expuesta al aire y va a estar en contacto con diferentes recipientes y diferentes cosas, así que cuidado, esta parte es importante, la limpieza y la desinfección. A continuación, una vez que tenemos el jugo, que yo acá obtuve casi 5 litros, mi objetivo es clarificarlo un poco, seguir separando líquido de sólido. Para eso lo voy a colocar en el refrigerador y lo voy a dejar ahí una semana. Si no tienen tanto tiempo pueden dejarlo 2 o 3 días, pero lo ideal es que esté mínimo una semanita. Y una semana después, una vez que ya tengamos la sidra clarificada, la vamos a pasar a otro recipiente sacando sidra desde la parte superior del frasco o del fermentador para dejar atrás en el fondo los restos de sedimento. Recuerden de vuelta que los recipientes que reciben ahora la sidra también tienen que estar limpios y desinfectados. Y una vez que hayamos trasvasado, ya tenemos nuestra sidra terminada. Esto ya se puede tomar así como está, pero en general lo que queremos es una sidra gasificada. Para eso vamos a agregar unos 8 gramos de azúcar por cada litro de sidra. Vamos a hacer una gasificación natural. Acá tengo 5 litros de sidra, así que voy a agregar más o menos 40 gramos de azúcar. Los disolvemos en agua hirviendo para pasteurizar de paso un poco el azúcar. Disolvemos bien y agregamos este almíbar a nuestra sidra. Lo mezclamos bien y ahora ya podemos embotellar. Para embotellar les recomiendo estas botellas que son de plástico PET con tapa rosca. Soportan alta presión y son muy fáciles de utilizar y se pueden reutilizar si se las trata bien y se las limpia y desinfecta bien después. Ahora, para que este proceso de gasificación ocurra, estas botellas tienen que quedar a temperatura ambiente, ¿sí? Mínimo a 20 grados o más. Si queda a menos de 15 grados, menos de 10 grados, no se van a gasificar, ¿sí? Acá necesitamos que la levadura se reactive un poco, así que hace falta un poco de temperatura. Y el proceso va a tardar aproximadamente unas 2 semanas, pero es posible que tarde un poco más, 3, 4 o 5 semanas. Pero te recomiendo que después de 2 semanas te abras aunque sea una botella como para chequear si le falta gas o ya está lista. Una vez que tengas lista y gasificada tu sidra, te recomiendo que la guardes en el refrigerador, donde te va a durar 12 meses sin ningún problema. Y así, amigos productores, es como se hace una buena sidra bien hecha. Hay 1000 cosas más de las que podríamos hablar y podríamos entrar en detalle mucho más profundo de todos los procesos y todas las cosas que vimos acá, pero el video duraría horas. Literal, duraría horas porque de hecho tenemos un curso en nuestra página web sobre elaboración de sidra que dura horas y horas y horas. No me acuerdo ahora, pero creo que son más de 8 horas de video. Así que si quieren profundizar en la producción de sidra, los invitamos al curso online. Es asincrónico, así que lo pueden ver cuando quieran. Muchas gracias a Vía Alcohol por patrocinar nuestros videos. Si hacen bebidas maceradas como licores, fernet, vermut o cualquier bebida de las que solemos hacer en este canal, Vía Alcohol Extra Neutro es la mejor opción porque está pensado específicamente para producción de bebidas. Es un alcohol súper neutro con un aroma y un sabor súper suave y cumple con unos requisitos de calidad altísimos. Así que vayan a la página web de Vía Alcohol, que ahí pueden conseguirlo con envío a toda Argentina. Gracias como siempre también a los miembros de la membresía de No Soy Normal Cervecería que nos apoyan económicamente todos los meses. Esa pequeña contribución para nosotros es invaluable y es lo que permite que este canal siga funcionando. Te dejamos en pantalla otros videos que seguro te pueden interesar y sin más que decir, me despido. Que salgan muy bien las bebidas, gente, y nunca dejen de aprender.